Vamos con Kiko Bussato, que primero, para romper el hielo, ¿ya está decidido que quiere ser candidato a gobernador, Bussato? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Usted es uno de los que ya está en carrera? Yo creo que en el año 2015, a último momento, se bajó de la disputa. Pero me parece que ahora está decidido. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que contemplar son las chances del conjunto. Yo creo que hay que trabajar para que el peronismo vuelva a gobernar Santa Fe. En ese sentido, lo que nosotros valoramos es que hay un espacio importante del peronismo que adhiere básicamente a lo que está proponiendo Unidad Ciudadana. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es fortalecer las chances del conjunto, potenciando o motorizando nuestro espacio, que es Unidad Ciudadana. Y en ese espacio yo tengo vocación por ser candidato a gobernador, en tanto y en cuanto se den definiciones individuales y colectivas, que vuelvo a repetir, no solamente potencien las chances de Unidad Ciudadana, sino fundamentalmente permitan que el 10 de diciembre del 2019, en el país y en la provincia de Santa Fe, vuelva a asumir un gobierno peronista que trabaje por los problemas de la gente. Voy a ser candidato a gobernador en tanto y en cuanto haya una decisión de los compañeros y compañeras que trabajan y militan con nosotros, pero estamos recorriendo la provincia, estamos tratando de que la agenda de Unidad Ciudadana y del peronismo sea una agenda de cara y vinculada a los problemas de la gente, y queremos también transmitir nuestra vocación por tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Frente a un gobierno nacional claramente que no tiene un programa de gobierno, sino un plan de negocio para sus amigos y funcionarios, y un gobierno provincial que creemos que ha cumplido un ciclo y que además en los últimos 2 años ha agudizado sus contradicciones, con separaciones de sus antiguos socios que hoy están en Cambiemos, y con un proceso de insensibilidad absoluta de lo que está ocurriendo en la nación. O sea, la primera respuesta a esa pregunta ya la dio, y es que usted tiene intenciones de ser candidato a gobernador. Sí, yo tengo intenciones en la medida que aparezcan también las condiciones para hacerlo. ¿Es el año de la reforma constitucional? Y si no lo es, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento más sólido que tiene hoy Unidad Ciudadana? Que yo, a priori, lo primero que tengo que decir de Bussato, de Agustín Rossi, del sector, digamos, que hace muchísimo tiempo ustedes están construyendo poder dentro de la provincia de Santa Fe y una alternativa, es que son reformistas. Sí, el peronismo en su conjunto ha sido reformista, inclusive los gobiernos de Obey y de Reutemann, en el que nosotros no participamos, hasta por una cuestión generacional, han planteado en su momento reformar la Constitución. Yo no creo que haya años, ni etapas, ni años calendarios para reformar la Constitución. Yo creo que hay oportunidades políticas para hacerlo, y a mí me parece que en esta provincia, en esta coyuntura, se perdió una oportunidad política. El peronismo en su conjunto, inclusive yo participé en la reunión, fuimos convocados en 2016, prácticamente hace 2 años, por el ministro de Gobierno, por el ministro Farías en su momento, con el resto de la mesa ejecutiva, a plantear la necesidad de abrir una convocatoria a las fuerzas políticas de la provincia para discutir, y la verdad es que no hemos sido vuelto a convocar desde ese momento hasta la fecha, en donde prácticamente, por una necesidad más electoral, yo entiendo que política, o por una necesidad más política que institucional, el Ejecutivo pretende hacer en 40 días lo que no hicimos en 2 años y medio, y sumando inclusive la gestión del Frente Progresista en más de 10 años de gestión. Y yo entiendo que hay situaciones de calidad institucional que con la reforma de la Constitución se traducen en mejora de calidad de vida para la sociedad. Yo comparto las ideas de constitucionalizar el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, constitucionalizar también el voto a los 16 años, adherir a los pactos internacionales y a los derechos consagrados por la Constitución del año del 94. Me parece que eso es un plexo normativo indispensable para que se traduzca en una mejora en la calidad de vida de los santafesinos. Ahora, de ninguna de estas cuestiones se viene discutiendo por vocación del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo único que ha puesto para discutir en foco es la reforma de la política y el problema de la reelección. Entonces, evidentemente se ha desvirtuado, y nosotros, la verdad es que no vamos a tener tiempo, y además no vamos a tener una coyuntura favorable para que la política discuta problemas de la política, o para que los dirigentes fijen posiciones sobre problemas de los dirigentes. Nosotros creemos que la agenda del peronismo, e incluida la reforma de la Constitución, deberían ser temáticas que atañan claramente a las problemáticas de la gente. Y en ese sentido también invito al gobierno provincial que predique con el ejemplo. Yo lo escuchaba a Jorge recién muy atentamente, con el cual comparto un montón de diagnósticos. Ahora, se habla de la mejora en la calidad institucional. Este gobierno ha designado como defensor del pueblo a un funcionario que antes estaba en el Ministerio de Seguridad, perteneciente al partido de gobierno. El representante de los ciudadanos frente a la administración pública y sus abusos es un representante del partido de gobierno, cosa que no ha pasado históricamente.
Hemos tenido un escándalo institucional, independientemente de las valoraciones que uno haga con el ministro de Seguridad, con escuchas telefónicas de por medio, jamás se pidió una renuncia. Hemos objetado en más de una oportunidad los concursos para acceder al Poder Judicial, porque se hacían con múltiples choice. Entonces, no hay una prédica, ni una constante, ni una variante en el Poder Ejecutivo que permita decir, bueno, se está trabajando en mejorar la calidad institucional. Entonces, si no lo hacemos con hechos, tampoco lo vamos a pretender hacer o exclusivamente por una reforma de la Constitución. Entonces, yo creo que a esta altura de las circunstancias, la reforma se está discutiendo en términos netamente electorales y la reforma se está discutiendo en una coyuntura en donde las problemáticas... Ahora, Lichi dice que si es necesario que ya se baje de cualquier apetencia personal. Y entonces hubiera hecho como el gobernador Obey en su momento, hubiera mandado un proyecto que automáticamente y expresamente excluyera la reelección para él mismo. Obey lo hizo en el 2006. El proyecto de reforma de Obey no contenía una cláusula expresa que no podía haber reelección para ese gobernador porque había jurado con una constitución anterior. Este gobierno no lo hizo. Y no lo hizo porque en el fondo tiene apetencias electorales. Apetencias, por otro lado, legítimas, ¿eh? Yo no estoy diciendo que eso es un pecado. Pero entramos en las ponderaciones electorales y el peronismo tendrá que hacer su ponderación también de cara al 2019. Porque entendemos que una herramienta útil para la sociedad, como es la reforma de la Constitución, se ha desvirtuado en pos de saber si este proyecto de gobierno, que para nosotros está extinto en las expectativas de la sociedad, puede ser gobierno o puede seguir siendo gobierno a partir del 2019. ¿El justicialismo tiene un criterio uniforme en cuanto a esto? No, seguramente que no, porque hay distintas versiones de la realidad y porque en todos los partidos conviven las tensiones y las visiones distintas. Repito esto para que la gente entienda, se necesitan 34 diputados y 13 senadores. Digo, ¿es lo mismo el panorama, el escenario que tienen los diputados que los senadores? No lo sé, yo lo que sí sé... Pero por lo que percibe usted y su experiencia. Yo creo que en ningún lado hay posiciones comunes o unívocas. Lo que sí está claro es que el peronismo va a tener un pronunciamiento institucional, que nosotros este viernes vamos a convocar una reunión del Ejecutivo Provincial, que vamos a poner fecha a un congreso y que en ese congreso vamos a definir, por mayoría de los congresales o por la totalidad de los mismos, cuál es la posición institucional del Partido Justicialista y la verdad, independientemente de mi posición propia o mi posición individual, yo voy a ser muy respetuoso de la voluntad orgánica de la mayoría del peronismo porque me debo a eso. Y porque si además reivindicamos a los partidos políticos como herramienta de la construcción democrática, debemos también en algún momento dar gestos de ejemplo y hacer lo que los partidos mandan. Leandro, si llegara a haber un congreso del PJ que dice no es tiempo de reforma constitucional, no vamos a apoyar la reforma constitucional y bajar línea, que se tome bien, es un pronunciamiento institucional. ¿Vos pensás que igualmente la totalidad de los miembros de la legislatura justicialistas van a aceptar esa prerrogativa? Quiero creer que sí, me parece que el peronismo está ordenado, me parece que hay una estrategia claramente de posicionar el conjunto en su mayoría y entiendo que todos de alguna u otra manera nos debemos a un partido por el cual pedimos el voto cada 2 o cada 4 años. ¿Y si no ocurriera esto, qué pasaría? pasaría? Me parece que habría que tomar una decisión disciplinaria con aquellas personas que desoigan lo que ha impuesto claramente una mayoría democrática en un Congreso discutiendo posiciones. Seguramente en el Congreso partidario desde que yo era un productor desde el año 99-2000 que vengo escuchando los concejales díscolos, los que no se pronunciaban a favor de la ley de Lema, los que no votaban lo que quería Reutemann o los que no votaban lo que quería Obey. Y después nunca había hasta personas que han tenido que ver con la dictadura militar y que no fueron sancionadas. Bueno, lo de la dictadura me permito corregir que fuimos nosotros, puntualmente yo y en ese momento Jorge Fernández, los que echamos pero uno a o los dos represores. Y los que ya estaban fuera de la política. No, Ramos Facino había sido inclusive presidente como el nuestro. Bueno, después que había otros que pedían, digamos, Martínez Dor. Pero había otros que pedían, por ejemplo, que esté fuera Mercier y no tuvo consenso. Bueno, no tuvimos consenso. Pero sin embargo, yo lo que creo es, habrá que hacer autocrítica también porque la sociedad perdió confianza en nosotros y esas son las explicaciones por las cuales perdió confianza. Presidentes de nuestro partido que hoy son legisladores de otro. Bueno, pero esa es una lógica de buenos y malos. O sea, no es de buenos y malos. El Congreso decide que... No, Rodrigo, es recuperar el valor que tienen las herramientas de democracia como los partidos políticos. Uno adhiere a un partido político por concepción ideológica y por un programa. Si uno adhiere por concepción ideológica y por un programa, sería importante que a la hora de pronunciarse lo haga valorando la concepción ideológica del partido y el programa. Me parece que hay que construir sentido común con ejemplos. Yo tengo expectativa de que el peronismo recupere el sentido común que yo creo que ha recuperado
y enfoque una decisión orgánica que pueda ser respetada por sus legisladores, que tampoco son 500, son 10 u 11 diputados y 11 senadores. Así que me parece que en ese sentido no habría que tener mayores inconvenientes. A ver, yo recién decía, le hago la misma pregunta que a Gen. Si yo tendría que ser el armador de esa búsqueda de consensos, vería persona a persona dentro del justicialismo, pero también en el PRO. ¿Tendría más consenso dentro del PRO? Bueno, el gobierno provincial se siente últimamente más cómodo con el PRO que con los sectores progresistas. Uy, qué frase esa. Bueno, es que en realidad, digamos, hay que decir las cosas como son. Adhirieron al pacto fiscal en tiempo récord, 6 horas. No han todavía reclamado o todavía no tienen un plan de pago concreto de una deuda que vencía el 31 de marzo. Sí, pero hoy ya rompió uno de los esquemas, sí, que bueno, es el de dar más del 18% de aumento a los docentes. Pero estamos atados a una situación de flaqueza y hemos entregado claramente nuestra soberanía. ¿Querés que continúe? Digo, puedo decirte que frente al problema tarifario, sí, todos decimos que el problema es Aranguren. Ahora, la provincia no ha hecho absolutamente nada por mitigar el efecto de los tarifazos. No tiene una política concreta sostenida en el sostenimiento del empleo ni en la producción. Entonces, la verdad es que este gobierno, que se dice progresista, ha quedado con el rótulo de progresista, pero se siente mucho más cómodo con el gobierno de Macri. Y es una definición política respetable. Lo que yo creo es que nosotros no estamos en los radares del gobierno porque nuestras posiciones políticas no han tenido absolutamente nada que ver, ni tendrán nada que ver con las políticas económicas de Macri. Lo único que el gobierno provincial ha diferenciado respecto a Macri es el color. Creo que el del Frente Progresista sigue siendo anaranjado y el otro es amarillo. Después eran parte del mismo poder político que Corral, y eran lo mismo en la ciudad de Santa Fe, y era lo mismo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Bueno, ahora parece que se ¿Pero realmente pensás que hoy tienen muchas similitudes políticas en cuanto a ideología, prácticas políticas, el gobierno de Lipschitz que el gobierno de Macri? El gobierno de Lipschitz sí. Hay dirigentes del socialismo que no. ¿Por ejemplo? Yo creo que las valoraciones que ha hecho el ex gobernador Bonfatti de la gestión actual de la Nación no es la misma que hace el gobernador. Bueno, pero eso es tirarle un centro a la cabeza para que cabeceo de palomita y haga el gol Bonfatti. No estoy tirando. Digo, la realidad es que me guío por los pronunciamientos, me guío por las actitudes. Digo, Es más, yo tengo para mi seguridad de que el peronismo no va a concurrir en ningún frente común con ningún espacio político de la provincia que no adhiera a un conjunto de opiniones y de puntos que tengan que ver con una posición nacional y con una posición provincial. No veo la posibilidad más remota de constituir un frente con el socialismo. Digo, lo que sí creo es que hubo más coherencia con el estilo del socialismo en algunos pronunciamientos de dirigentes aislados que en la acción de gobierno actual. Bueno, pero fíjate la contradicción que veo en eso, es que fue el peor momento de relación entre el kirchnerismo y el socialismo, porque fue cuando se lee el Corvo Larroque, por ejemplo, le dijo narcosocialismo al socialismo de ese momento, ¿no? Si una afirmación en el fragor de una discusión y una chicana parlamentaria es motivo para irrumpir la posibilidad de construir una agenda del campo nacional popular, bueno, evidentemente nuestra valoración es muy pequeña. Bonfatti decía que no le daban un mango. Pero a ver, es que hay muchas de las cosas, pero es que hay muchas de las cosas que pueden ser reales. Y hay muchos errores que nosotros hemos cometido. Nadie es infalible a la hora de la gestión. Lo que está claro es a dónde orienta uno su gestión y cuál es el norte ideológico. No es que nosotros nunca erramos en 12 años, erramos muchísimas cosas y nos confundimos y tuvimos un montón de situaciones incómodas para nosotros mismos. Pero está claro que el norte siempre estuvo pensar la política como una herramienta de transformación del pueblo, no como una herramienta de enriquecimiento de los dirigentes. A ver, pues todo el mundo dice renovación del justicialismo, la unidad, la resignificación. ¿Qué no harías de lo que hizo el kirchnerismo en el momento de estar en la cresta de la ola? A ver, ¿qué es lo primero que no harías? O sea, a ver, da una cuestión no lo harías. Yo creo que en términos discursivos perdimos la batalla porque la construcción del sentido común la subestimamos mucho. Digo, no había necesidad de tener tensiones tan altas con algunos sectores de la sociedad a los que queríamos llevar hacia un lugar, pero parecía que los llevábamos a patada. Digo, estábamos beneficiando a los pequeños productores con la 125 y los pequeños productores fueron los que terminaron puteándonos. Nos equivocamos en el discurso y subestimamos la construcción del sentido común, porque subestimamos también las herramientas que había del otro lado. Me parece que también tuvimos un proceso de desgaste de muchos funcionarios en gestión durante mucho tiempo. Yo creo que había que haber producido un proceso muy importante de renovación. Creo que equivocamos inclusive en nuestra estrategia con un sector del movimiento obrero durante los últimos 2 años. No todos los dirigentes del movimiento obrero pensaban mal de nosotros y sin embargo decidimos cortar una relación con el movimiento obrero que es columna vertebral del justicialismo, por lo menos en algunos ámbitos. Me parece que tuvimos una dificultad para reconocer los problemas inflacionarios. La realidad es que nosotros tuvimos inflación. Ahora,
siempre la pauta salarial fue por encima de la inflación. Digamos, tendríamos que haber dicho eso, sí, muchachos. Depende de qué inflación. No, de cualquier inflación. La recuperación del salario mínimo vital Nunca, y móvil nunca hubo, y las paritarias. en el momento, en 2014, 2015... Jamás, Rodrigo, jamás, año por año, la inflación en la Argentina le ganó el salario. Jamás. Lo que nosotros no podríamos haber dicho, no deberíamos haber hecho, es que no había inflación. Bueno, había inflación. Ahora, la recuperación salarial es más. O sea, ¿te sacarías de encima algunos sacos de plomo? Vamos a términos, digamos, Yo de me hago nuestra cargo generación. yo me hago cargo de todo. A ver, decime, o sea, ¿había sacos de plomo en esos últimos años? Sí, sí, había saco de plomo. Me parece que cuando uno tiene un proceso de ensanchamiento y sacás 54% de los votos, cometés a veces esos errores de confundir la mayoría con el todo y empezás a hablar mucho más para adentro y menos hacia afuera. Qué buena definición esa. Me parece que esos problemas también los Confundir tienen. la mayoría con el todo. O sea, en un momento dado, cuando estaban en la cresta de la ola, pensaron que representaban al todo. Sí, posiblemente hicimos una valoración equivocada de la sociedad y también entendimos que la sociedad se manejaba con patrones de conducta de masa que no existen más. Esta es una sociedad estrictamente fragmentada, producto de la penetración cultural del neoliberalismo durante años. Y bueno, nos faltó quizás construir dispositivos políticos de acercamiento con un montón de sectores que en su momento interpelamos. Digo, nosotros en el 2009, nuestro momento de mayor debilidad política, fue donde mayor apertura tuvimos a permear con sectores en discusiones muy importantes. Así recuperamos YPF, recuperamos aerolínea, recuperamos el matrimonio igualitario, sacamos un montón de leyes que tenían que ver con la ley de medio. Entonces, me parece que en ese momento fue donde construimos mayores acercamientos siendo minoría parlamentaria, pero mayor fortaleza política sobre la base de interpelarnos. O sea que quizás el pecado fue haber ganado por el 54% de los votos. No, uno nunca comete pecados en esa evaluación. El pecado es... Pero habértela creído, digamos, que Sí. con el 54% de los votos... Pero no es que uno se la cree también... A ver, no es que uno conscientemente se cree las cosas. A veces inconscientemente uno toma un camino en el que cree que está haciendo las cosas que no está haciendo. Bueno, me parece que nosotros tuvimos un montón de situaciones innecesarias. Vuelvo a repetir, dentro de un conjunto de decisiones que yo valoro, la mayoría favorable del pueblo argentino. Ahora, todos los que pretenden la unidad del PJ que no sea kirchnerista, o sea, todo aquel peronista, dícese del argentino peronista, no kirchnerista, a ver, por determinarlo así, ellos Felipe Solá, que representa a Massa, o Alberto Fernández, los que están, digamos, los que se sacaron la foto con Agustín Rossi dicen, es sin Cristina, muchachos. Si aparece Cristina, ya nos vamos. Mirá, yo creo que despreciar o de alguna manera ningunear a la dirigencia o a la dirigente opositora más importante de la Argentina, que ha sacado más de 3,5 millones de votos en provincia de Buenos Aires, sería un error. Después, me parece que lo que no es lo mismo es que no estamos en la misma situación del 2011 o del 2015 y evidentemente nuestra fuerza política ha tenido un proceso de debate interno y de posicionamiento mucho más amigable con otros sectores, porque entendemos que construir unidad en este sentido, en esta instancia de la Argentina, es ser mucho más amplio de lo que fuimos. Y me parece que Cristina está en ese plan, además, no está en un plan de decir es solo con los míos. Yo creo que hay que darse un debate serio de la Argentina que queremos y discutir menos los nombres propios y más los programas de gobierno. ¿No sos de los que piensan de que tendría que hacer un acto heroico, Cristina, en esta cuestión de, a ver, salvemos, viste, lo ponen en esta, yo lo escucho a algunos dirigentes que lo ponen en esta lógica, salvémonos de Macri y de otra gestión de Macri. Bueno, te dicen, bueno, está bien, empecemos con que Cristina dé un paso al costado. Todos vamos atrás del que salga ganador, dicen otros, de una súper interna, una primaria, donde estén Agustín Rossi, Kicillof, Massa, Permitime que confíe en Cristina. Permitime que confíe en Cristina. Yo creo que Cristina no va a hacer absolutamente nada, y lo dijo en Avellaneda, que atente contra la unidad del campo nacional y va a hacer todo lo posible para si me lo piden... Para que el 10 de diciembre del 2000... Bueno, pero es que, a ver, ¿desde cuándo las proscripciones en democracia son una realidad? Salvo con la jueza Servini de Cubría, que intenta proscribir al peronismo. Pero el operativo clamor se presenta rápido. No hay operativos clamor en la política de hoy. Lo que hay, el operativo clamor es de la sociedad. ¿Sabés lo que pide la sociedad? No es que me gobierne fulano o mengano. Sáquenme de estos ajustadores. Ahora, a ver, ¿te sorprende que Clarín haya publicado hace una semana atrás que Agustín Rossi es el de mejor intención de votos de un peronismo unido detrás de Macri en un escenario de balotaje? A ver, viste, es como que te dan la posibilidad de que estés jugando, vos que fuiste siempre la persona, una de las más cercanas a Agustín Rossi, que lo ponga Clarín en una nota central de una encuestadora Tendencias, que es la consultora por excelencia de Clarín, lo pone con un 34,5% a Macri
y con un 21, casi un 22% Agustín Rossi. Y después le sigue recién Massa con un 10%. ¿Te da un poco de miedo escénico o realmente No. o es una sorpresa eso? No, ni miedo escénico, ni una sorpresa, ni tampoco creo el 100% de las encuestas lo que dicen. Lo Pero que lo sí dice Clarín. No, pues está bien, pero... O sea, no te digo, a ver, no me pero- vas a decir Clarín miente, te estoy diciendo, me llama la atención que Clarín haya puesto segundo en una encuesta a Agustín No, pero Rossi, no dudo de Clarín. Lo que digo es, dudo de las encuestas, porque las encuestas reflejan a veces, inclusive las bien intencionadas, una foto y esto es una película. Lo que sí valoro es que Agustín ha sido un dirigente que tarde o temprano la sociedad santafesina, y creo que el país le ha reconocido una coherencia, le ha reconocido transparencia y le ha reconocido honestidad intelectual para defender las posiciones que ha tenido. Y expresa un montón de ciudadanas y de ciudadanos que han creído durante 12 años que nuestro gobierno los llevaba a construir una Argentina mejor y que hoy, de alguna u otra manera, sienten que los puede volver a enamorar de un programa de gobierno que construye una Argentina mejor. Te hace una pregunta. Eso es lo que quiero que Agustín Te expresa. hace una pregunta y no quiero que me tires la pelotita afuera. Si a vos te dan a elegir, mirá lo que te voy a decir, una pregunta muy de generar escenarios, ¿no? Pero si a vos te dan a elegir entre ser gobernador de la provincia, así viene uno el que define, dice, vas a ser gobernador de la provincia, no candidato, vas a ser gobernador de la provincia o va a ser Agustín Rossi el presidente de la República Argentina. Yo creo que elijo para que Agustín sea presidente de la República. A ver, repetime eso. Yo creo que elijo para que... No hay... A ver, Perón decía... O sea, entre ser gobernador Perón de la decía, provincia... ¿de qué sirve ganar Calamuchita si perdimos el país? A ver, Santa Fe obviamente que no es Calamuchita, digo, ¿no? Pero me refiero a lo siguiente. No hay una provincia que se realice si no hay un contexto de país en donde realizarse. Y si nosotros no recuperamos los resortes de la economía y no recuperamos un país en serio, la provincia de Santa Fe, independientemente de quien la gobierne, la va a pasar mal. Entonces, si la pregunta es A o B, bueno, naturalmente que la respuesta es Agustín presidente, o cualquier peronista que tenga un programa de gobierno serio presidente. Ahora, yo apuesto a que las dos sean realidad, que Agustín sea presidente y nosotros podamos gobernar Santa Fe. Gracias, Leandro, como siempre. Nada, ustedes.